Visto ahora, uno se da cuenta que la división del trabajo hizo más mal que bien socialmente, porque dividir el trabajo, un trabajo para mujeres y otros trabajos para hombres, eso redundó en una sociedad que no incorporó lo masculino y lo femenino y no creó hombres y mujeres completos. ¿Mm? Entonces, ese sistema de división de trabajo ya era malo. Y luego a la hora de su consecuencia, que fue de la división del trabajo, nos vino lo de la especificación, ¿m? Trabajar en áreas específicas con un trabajo cada vez más específico. A la vista está lo que sucede hoy en las universidades, ¿no? Cada vez más asignaturas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más especificaciones. Esto es una secuela de la división del trabajo y también es pernicioso para la sociedad. En ese sentido, tenemos detonantes y ejemplificantes con periodistas del siglo XX, que funcionaron en el siglo XX y que intentan readaptarse en el siglo XXI, pero que ya vienen, diría yo, con taras mentales más obvias que otra cosa. Porque ya vienen esos periodistas que en el periodismo del siglo XX se llevaba mucho llamarse entre ellos mismos, entre los periodistas, la canallesca, ¿verdad? Eso al día de hoy, ese mundo de canallesca, ese mundo de digamos, de héroes solares y de paternalismos y patriarcados, eso ya ha quedado, creo yo, descartado en el siglo XXI, o está en vías de ello. Periodistas de este tipo, dos exponentes fueron Lidia Lozano y Pilar Eire. Lidia Lozano, pues ha tenido un recorrido que esto de por sí ya es un quiste, de que la gente de la televisión esté en la televisión durante tantos años, esto ya de por sí es un quiste social. Bueno, pues Lidia Lozano trabajó, entre otros programas, y colaboradora de muchísimos otros programas. Desde 1982 está en la televisión, tiene ya 65 años y fue compañera del todopoderoso, entre comillas, Pedro Piqueras, que estuvo muchísimos años en los noticiarios, ¿verdad? Y es una de las voces representativas o más reputadas de la televisión española. El caso es que Lidia Lozano estuvo en Sálvame Deluxe, por ejemplo, o en Tómbola. Tómbola a finales del siglo XX, que ya inició toda esa serie de programas del corazón, de prensa rosa, de chismes, a todo lo que dio y sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Sobre todo en la cadena Mediaset, que se podría traducir como Mierda Set. Entonces, tuvo un episodio esta Lidia Lozano, de que fue el episodio de Ilenia Carrisi, una adolescente italiana que era hija de Albano y Romina, que fueron cantantes muy destacados en la época de los 90 en Italia e internacionalmente. Y esta Lidia Lozano se paseó por toda la televisión durante décadas, y a lo mejor hasta sigue manteniéndolo, de que ella sabía que Ilenia Carrisi estaba viva y dónde estaba, cuando precisamente levantó tal trauma en los padres, en los artistas musicales, Albino, ¿cómo es? Albano y Romina, perdón, Albano y Romina, Romina Powell y Albano, que despertó tal trauma en ellos que al final lo dejaron, se divorciaron, habiéndose amado mucho y siendo una de las parejas más vistosas de toda aquella época, ¿verdad? El caso que, pues esa muchacha, su hija, no volvió a aparecer desde 1994, que desapareció en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y Lidia Lozano sostuvo durante décadas enteras, paseándola por
paseándose por la televisión para argumentar de que ella sabía que Carrisi estaba viva y que sabía dónde estaba parada y los padres sin saberlo y la policía investigándolo desde el 94 y ella lo sabía, nuestra amiga Lidia Lozano. Por supuesto, era un absoluto infundio y mentira, una manipulación para mantener a la audiencia, y esto le ayudó a su caché porque esta polémica, al final estas polémicas ayudan a los periodistas a seguir mintiendo ya con otras cosas. Pero esta Lidia Lozano insistía en ese episodio de Carrisi, de la hija de Albano y Romina. Entonces, ya se metió y se especializó en esa jungla de ese tema de Ilenia Carrisi. Y ya era su discurso, de por vida, ya ha sido su discurso, creo yo. Hasta el día de hoy seguirá sosteniendo que está viva la muchacha. Y eso te hace pensar de dudar de la salud mental de esos periodistas, porque toman como emblema y como bandera un tema morboso y polémico ya para toda la vida, ¿no? Y es el caso también de Pilar Eyre, que ya tiene 74 años, esta también lleva muchísimos años en televisión, trabajando con todo el mundo, lo mejor de cada casa en el periodismo, ya saben ustedes. Y esta tuvo un hijo in vitro que lo tuvo in vitro porque ella no podía quedarse embarazada porque sus embarazos eran ectópicos. Y los embarazos ectópicos es que el feto se cría, o mejor dicho, se forma dentro del útero, pero donde no es. Por ejemplo, se ubica en las trompas de falopio. Es decir, y eso va en relación a la información presentada por estos periodistas, porque es sumamente simbólico. Ellos intentan dar luz, dar información, o ellas en este caso, pero digamos que se ubican donde no es. Y en este caso la representación de ello es el feto que se quiere ubicar en la trompa de falopio que no le corresponde, ¿verdad? Para salir a la luz. Bueno, pues eso es el tema, el símbolo que hay detrás de estas periodistas. En esta periodista se dio en Pilar Eyre, que tuvo otra obsesión, como la de Lidia Lozano, que la enarboló en todos los programas de televisión, que fue la leyenda de Grace Kelly y el príncipe de Mónaco, Rainiero. Todavía es y está contando la misma historia nuestra amiga esta Pilar Eyre. Eso crea un deterioro mental, porque estar siempre con la misma cosa, con el mismo tema, es un pensamiento ya obsesivo. Y ya dentro de la especificidad que es ser periodista, añádele un tema recurrente y ya obsesivo, y estar repasando continuamente, de tal manera que Pilar Eyre, aunque ahora es youtuber con sus 74 años, cuenta la misma historia que es una mitomanía más de la época, que ya no interesa a nadie, entre la actriz Grace Kelly, que fue actriz de Hollywood, retirada por el príncipe Rainiero de Mónaco, y fue una historia glamurosa en su tiempo. Y todavía está con esa historia, con las polémicas que emanaron de ahí, de esa relación, y los dimes y los diretes, y viven de eso, y se aferran a eso, pero es que ya, claro, independientemente de los réditos económicos que te dé, ya son pensamientos obsesivos, que aparte de que son mitos, en este caso de Pilar Eyre es un mito, y en el caso de Lidia Lozano son mentiras. Pero ya no es que, aunque te den réditos, es que ya es un pensamiento tan obsesivo que te deja demacrada de por vida en tu psique, ¿entienden? Y entonces esto debería plantearnos, sacar la lectura positiva de esto, que es que nos planteemos la salud mental de los periodistas
que se han conocido en el siglo XX precisamente por destacar una noticia ya obsesiva, porque cada periodista venía con su cuento, con su mito y con su mentira obsesivamente. Así que si les gustan estos temas, suscríbanse y si ya están en el canal, pues disfruten de los temas que hemos grabado anteriores. Si se suscriben, nos ayudan a llegar a 50 suscriptores y ya emitimos directos. Saludos y gracias.